Gracia y paz a vosotros, hermanos, de parte de nuestro Padre Celestial y su amado Hijo Jesucristo. Hoy vamos a continuar con el tema de matar. Habíamos quedado en el punto 4. El punto 5 nos dice, declara fidelidad radical al otro lado, o sea, a Dios, y conscientemente pon toda tu mente, corazón y cuerpo a su disposición para justicia y pureza. Sino presentes en ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Romanos 6:13 nos dice, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense en ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Aquí hay un cambio radical en la vida del pecador, que es comenzar a trabajarle a nuestro Señor, no solo en obras de la iglesia, sino en nuestro propio testimonio de vida, en la forma en como nosotros hemos de conducirnos ante los demás. El sexto nos dice, no hagas planes que puedan abrir la puerta para que el pecado entre. Romanos 13:14 nos dice, antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Sí, claro, pues yo puedo estar ahora trabajando en la iglesia, conociendo la palabra, estudio, voy a grupos, predico y todo. Y de un momento a otro hacen una juerga ahí, este, alguna fiesta sin límites morales y va uno a participar por una o por otra razón. Entonces no podemos nosotros, lo que estamos consagrando a Dios, seguirlo consagrando al mundo, a Satanás. Punto 7. Conoce el espíritu de la época y conscientemente resiste el impulso a conformarte a él. Romanos 12:2 nos recuerda, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifique cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Como dijo Moody, el barco navega en el agua del mundo, pero si el agua entra en él, se hunde. El Señor nos está pidiendo esa transformación. Es una transformación en la cual nuestra mente va a comenzar a tener dominio propio sobre lo que es el actuar del mundo en nuestra carne. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Punto 8. Desarrolla hábitos mentales que renueven continuamente tu mente en torno a Dios. Romanos 12:2, les recuerdo, dice, no se adapten a este mundo, sino que nos transformamos mediante la renovación de la mente y así verificamos cuál es la voluntad de nuestro Dios, que es bueno, aceptable y perfecto. Y 2 Corintios 4:16 nos recuerda, por tanto no desfallecemos antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. Y este es el luchar, esta es nuestra lucha diaria, esta es nuestra renovación, es una guerra diaria, constante, en todo lugar, en todo momento. Tenemos que fijar nuestra atención diariamente en las cosas del Espíritu, como lo dice Romanos 8:5, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Las cosas de arriba, Colosenses 3:2 nos dicen, ponga la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. O sea, nos está pidiendo un crecimiento espiritual. Deja que tu mente habite en todo lo que es verdadero, honorable, justo, puro, amable, lleno de gracia, excelencia y digno de alabanza, como lo dice Pablo en Filipenses 4:8. El noveno paso es admitir nuestros fracasos y confesar nuestros pecados cada día. Primera de Juan 1:9 nos recuerda, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Aquí lo que nos está diciendo la palabra es hacer un reconocimiento de que le hemos fallado a nuestro Señor.
es un reconocimiento de que hemos transgredido la ley, es saber que hemos fallado, y eso es lo que nos va a llevar hacia la salvación. Y Mateo 6:12 nos dice: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Al admitir mi fracaso y confesar mi pecado, yo tengo entonces que reconocer el pecado del otro y perdonarlo. Saber que en su propia debilidad también hay personas que han fallado contra nosotros. No es a nosotros los que nos corresponde la justicia, esa justicia le corresponde a nuestro Dios. No somos nosotros los que debemos vengar ni, como decimos, sacarnos el clavo. Es Dios el que toma el juicio y la justa retribución a las personas que no andamos o que no andan conforme a sus mandamientos. El punto 10 nos dice: pide por la ayuda y por el poder del Espíritu en todas estas cosas. Romanos 8:13: porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Todo lo que es bueno en nosotros es un fruto del Espíritu, porque los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Esto lo vemos en Gálatas 5:22, y son las virtudes que van precisamente en contra de las obras manifiestas de la carne. Él hace que caminemos como deberíamos. Ezequiel 36:27 dice: pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Claramente Él nos está diciendo que al poner su espíritu entre nosotros, vamos a andar conforme a lo que Él desea, porque el espíritu es el que nos da a nosotros la razón de saber, el discernimiento de saber lo que es bueno y lo que es malo. Pero el espíritu tenemos que aceptarlo. Dios no nos va a poner a la fuerza para hacernos, porque entonces no tendríamos nosotros esa libertad de escoger entre el bien y el mal, de decidir entre Satanás y nuestro eterno amado. Isaías 26:12 nos dice: Señor, tú establecerás paz para nosotros, ya que también todas nuestras obras tú las hiciste por nosotros. El paso 11 dice: sé parte de una comunidad grande y de una pequeña, donde seas exhortado constantemente a tener cuidado del engaño del pecado. Hebreos 3:13 dice: antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Al estar en este tipo de comunidades es donde el Señor nos manda a congregarnos. ¿Por qué? Porque si nos alejamos nosotros del fuego, esa brasa se va a enfriar y tarde o temprano llega a apagarse. Mientras que al estar en el fuego, al estar en la congregación, entonces vamos a estar constantemente encendidos. Y el Espíritu es el que va a obrar en nosotros al darnos el discernimiento de lo bueno y lo malo. Y es lo que nos va a enseñar a nosotros a matar el pecado. La perseverancia en la fe es un proyecto comunitario. No tenemos ninguna garantía de que vamos a llegar al cielo si descuidamos los medios de estímulo y alerta mutuos dados para nuestro favor. Y también esto es muy bueno, porque a veces nosotros estamos en pecado y no nos damos cuenta. Esos son los pecados ocultos. El Señor usará a nuestros hermanos para que ellos nos hagan ver a nosotros en las faltas que estamos y podamos nosotros enderezarnos. El punto 12: lucha contra tus impulsos pecaminosos con todas tus fuerzas, como un boxeador combate a un oponente y como un corredor de maratón combate la fatiga. 1 Corintios 9:27: sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Este pasaje a Corintios es muy claro, donde nosotros tenemos que dominarnos primero para poder enseñar a los demás. Segunda Timoteo 4:8: en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor,
El juez justo me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es un entregarse, es una lucha constante, es un pelear con todo lo que tenemos nosotros, sometiéndonos a Dios, resistiendo al diablo para que él huya. Y el último paso es tener cuidado con las obras de la ley. Gálatas 3:2 nos dice: esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Vea qué importante. O sea, estás haciendo las cosas mecánicamente, únicamente porque te dijeron que lo tenías que hacer sin meditar y creer lo que tienes que hacer. Gálatas 3:5. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, lo que estamos recibiendo nosotros, lo recibimos únicamente porque alguien lo dijo o porque creemos realmente de quién viene el mensaje. Más bien que toda tu guerra sea una obra de la fe. Segunda de Tesalonicenses 1:11. Con este fin también nosotros oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder. Es decir, deja que tu lucha contra el pecado surja de tu confianza en los placeres superiores de todo lo que Dios promete para ti en Cristo Jesús. Bueno, hermanos, con estos 13 pasos ya tenemos una senda marcada para combatir y matar al pecado, que es lo que el Señor quiere en nuestra transformación para estar preparados nosotros a un encuentro con Él. Se te ama en el amor de Cristo.